En las profundidades del Pantanal brasileño, donde la selva se traga los caminos y el rugido del jaguar es ley, vivía una familia que no debería estar allí. Los Mendoza habían llegado hace 3 años buscando paz, pero encontraron algo más antiguo que la paz. Encontraron territorio salvaje, y en territorio salvaje, solo los fuertes sobreviven. Rafael Mendoza no era hombre de ciudad. Había trabajado toda su vida con las manos, construyendo, sembrando, levantando muros. Cuando compró esas tierras baratas en la frontera con la selva, todos le advirtieron. Hay jaguares, dijeron. Hay serpientes. Hay cosas que no tienen nombre. Pero Rafael no escuchó. Trajo a su esposa Elena, a sus 4 hijos y a 3 perros que no eran mascotas. Eran guerreros. El primero se llamaba Titán, un dogo argentino de pelaje blanco como la cal y músculos que parecían tallados en piedra. Lo había criado desde cachorro, entrenado para proteger ganado, pero Titán protegía algo más valioso. Protegía niños. El segundo era Brutus, un cane corso italiano de mirada inteligente y mandíbula que podía quebrar huesos con un solo mordisco. No ladraba por gusto. Cuando Brutus gruñía, algo malo estaba cerca. Y el tercero, el más silencioso, era Sombra, un presa canario de pelaje negro como la medianoche. No era el más grande, pero era el más letal. Había algo en sus ojos, algo antiguo, algo que entendía el lenguaje de la muerte. Los 4 hijos de Rafael lo eran todo para él. Mateo, el mayor, con apenas 12 años, ya trabajaba junto a su padre reparando cercas. Lucía, de 9, cuidaba a sus hermanos menores con la seriedad de alguien que entiende responsabilidad. Los gemelos, Santiago y Emilia, tenían 6 años y corrían por la propiedad como si el mundo fuera un parque de juegos infinito. No sabían que cada árbol podía esconder muerte. No sabían que algo los observaba desde hacía semanas. La finca Mendoza no era grande. Apenas 20 hectáreas de tierra roja rodeada de selva espesa. Había una casa de madera con techo de zinc, un corral para las gallinas, un pequeño huerto donde Elena cultivaba tomates y yuca. Era simple, era duro, pero era suyo. Cada amanecer, Rafael salía con los 3 perros a revisar el perímetro. Cada atardecer, los niños jugaban en el patio mientras Elena preparaba la cena. Era rutina, era seguridad, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó con las gallinas. Una mañana, Rafael encontró el corral destrozado, no como cuando un zorro entra, rápido y cobarde. Esto era diferente. Había plumas por todas partes, sangre seca en la tierra, pero ningún cadáver. Lo que sea que entró se llevó todo. Titán olisqueó el aire y gruñó bajo, profundo. Brutus caminó en círculos, inquieto. Sombra se quedó inmóvil mirando hacia la selva, como si pudiera ver algo que los demás no veían. Rafael lo atribuyó a un caimán o tal vez un ocelote. Reforzó el corral, puso alambre más alto, candados nuevos. Esa noche durmió tranquilo. Pero los perros no durmieron. Se quedaron afuera, los 3 sentados en línea frente a la casa, vigilando la oscuridad. Algo había cambiado en ellos. Ya no eran guardianes. Eran soldados en posición de combate. Los días siguientes fueron extraños. Los pájaros dejaron de cantar en ciertos momentos del día. El aire se volvía denso, pesado, como antes de una tormenta que nunca llegaba. Los niños notaron que los perros ya no jugaban con ellos. Mateo intentó lanzarle una pelota a Titán. El dogo ni siquiera la miró, solo miraba hacia el bosque. Elena comenzó a sentir miedo sin saber por qué. Ese tipo de miedo que no necesita razones, que viene de algo más profundo que la lógica. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a su padre a cortar leña, escucharon algo. No fue un sonido fuerte, fue casi un susurro. Un roce de ramas, un crujido suave. Los 3 perros se pusieron de pie al mismo tiempo. No fue casual, fue sincronizado, como si compartieran un solo cerebro. Rafael dejó el hacha y tomó su machete. Caminó lentamente hacia el borde de la propiedad. Los perros adelante, Mateo atrás. Y entonces lo vieron. Huellas. Grandes, redondas, con marcas de garras profundas. Eran recientes, tan recientes que la tierra aún estaba húmeda.
Rafael las midió con la mano abierta. Eran más grandes que su palma, mucho más grandes. Su respiración se volvió superficial. Sabía qué animal dejaba huellas así. Lo sabía desde el primer momento, pero no quería aceptarlo. Era un jaguar, y no era un jaguar pequeño. Esa noche, Rafael reunió a su familia. Les habló con calma pero con firmeza. «Hay un jaguar cerca», dijo. «No es seguro salir de noche. No se alejen de la casa». Los gemelos no entendieron la gravedad. Para ellos, un jaguar era algo de documentales, algo lejano, algo emocionante. Pero Mateo entendió. Vio la preocupación en los ojos de su padre, y Lucía, que siempre había sido más perceptiva que los demás, miró a los 3 perros y entendió también. Esto no era un juego. Rafael reforzó las puertas esa noche, clavó tablas adicionales en las ventanas, colocó lámparas de queroseno en puntos estratégicos. Elena preparó una bolsa de emergencia con agua, vendas, una linterna. No hablaron de qué harían si el jaguar atacaba. No hacía falta. Ambos sabían que 3 perros, por fuertes que fueran, no eran garantía contra un depredador Apex de 200 kilos de músculo puro y colmillos diseñados para quebrar cráneos. Los perros no entraron a la casa esa noche. Se quedaron afuera, formando un triángulo perfecto alrededor de la entrada. Titán al frente, Brutus a la izquierda, Sombra a la derecha. No ladraban, no se movían, solo esperaban. Dentro, los niños dormían inquietos. Elena se despertó 3 veces revisando las ventanas. Rafael no durmió nada. Se sentó en la sala con el machete en las piernas y los oídos atentos a cualquier sonido fuera de lugar. El silencio de la selva esa noche fue antinatural. No había grillos, no había ranas, no había el canto nocturno de los pájaros nocturnos, solo un vacío sonoro que presionaba contra los tímpanos. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, lo escucharon. Un rugido. No fue el rugido de película, espectacular y largo. Fue corto, grave, gutural. Un sonido que venía de las entrañas de la tierra. Un sonido que decía una sola cosa: «Este es mi territorio ahora». Los 3 perros se pusieron de pie simultáneamente. Titán mostró los dientes. Brutus bajó la cabeza, listo para embestir. Sombra no hizo nada visible, pero su cuerpo entero vibró con tensión contenida. Rafael salió con la linterna, el corazón martillando en su pecho. Iluminó el bosque. Nada. Solo árboles, sombras, silencio. Pero sabía que algo estaba allí. Lo sentía. Los perros lo confirmaban con cada músculo tenso, con cada respiración controlada. Volvió adentro. «No puedo verlo», le dijo a Elena, «pero está cerca, muy cerca». Ella apretó su mano. Los niños durmieron sin saber que la muerte había estado a metros de su ventana, y los 3 perros no se movieron de su posición hasta que el sol salió. La mañana siguiente, Rafael encontró más huellas. Esta vez estaban más cerca, a menos de 20 metros de la casa. El jaguar había caminado en círculos, estudiando, midiendo, calculando. No era un animal desesperado buscando comida. Era un depredador inteligente evaluando a su presa. Y la presa no eran las gallinas. Eran más grandes, más lentas, más vulnerables. Rafael tomó una decisión. «No podemos quedarnos aquí», le dijo a Elena. «Nos vamos mañana. Empacamos lo esencial y nos vamos al pueblo hasta que esto pase». Elena asintió aliviada, pero cuando se lo dijeron a los niños, Mateo protestó. «Esta es nuestra casa, papá. No podemos dejar que un animal nos eche». Rafael lo miró con orgullo y tristeza mezclados. «No se trata de orgullo, hijo. Se trata de sobrevivir». Pero esa noche, el jaguar no esperó. Esa noche, todo cambió. Eran las 8 de la noche. Los niños estaban cenando, tortillas con frijoles que Elena había preparado con las últimas provisiones. Rafael revisaba por última vez las maletas. Saldrían al amanecer. Solo tenían que aguantar una noche más. Los perros estaban afuera, en su posición habitual. Todo parecía normal, demasiado normal. Y entonces las lámparas se apagaron. No fue el viento, no fue un corte de luz. La finca no tenía electricidad. Usaban queroseno. Fue algo más. Como si la noche misma hubiera decidido tragarse la luz. Rafael encendió una linterna.
Pero la batería estaba muerta, aunque la había probado 1 hora antes. Encendió una vela. La llama tembló y se apagó sin razón. El miedo se instaló en la sala como un invitado no deseado. Y entonces lo escucharon. Un sonido que ninguno olvidaría jamás. El jadeo pesado de algo enorme respirando justo del otro lado de la pared de madera. Los gemelos empezaron a llorar. Lucía los abrazó, sus propias manos temblando. Mateo agarró un palo de escoba. Ridículamente inadecuado, pero era todo lo que tenía. Rafael se puso frente a su familia con el machete en alto. Elena susurró una oración que su abuela le había enseñado. Palabras viejas en un idioma casi olvidado. Afuera, los 3 perros no hacían ruido. Eso era lo más aterrador. Si estuvieran ladrando, significaría que aún había pelea. El silencio significaba algo peor. Significaba que estaban en modo caza. Significaba que el enemigo estaba tan cerca que el más mínimo sonido sería ventaja desperdiciada. Un golpe sacudió la puerta. No fue un arañazo exploratorio. Fue un impacto de 200 kilos de músculo probando la resistencia de la madera. Las tablas crujieron pero aguantaron. Otro golpe, esta vez más fuerte. Una de las tablas se rajó. Los niños gritaron. Rafael gritó más fuerte. «¡Fuera! ¡Vete! No puedes entrar aquí». Pero su voz sonaba pequeña, humana, insignificante contra la fuerza primitiva que intentaba entrar. Y entonces escucharon el primer rugido de los perros. No fue un ladrido. Fue un rugido de guerra. 3 voces fusionadas en una sola declaración. «Tendrás que pasar sobre nuestros cadáveres». El sonido del impacto fue brutal. Cuerpos chocando, colmillos chasqueando, garras rasgando. La batalla había comenzado. Rafael no podía ver nada desde dentro. Solo podía escuchar. Y lo que escuchó fue el infierno. Gruñidos guturales, gemidos de dolor, el sonido húmedo de carne siendo desgarrada, el golpe sordo de cuerpos cayendo contra la tierra. Quiso salir, quiso ayudar, pero Elena lo agarró del brazo. Si sales, los niños quedan solos. Si mueres, todos morimos. Él lo sabía, pero cada aullido de dolor de los perros era un cuchillo en su pecho. La pelea duró eternidades, aunque probablemente fueron solo minutos. Y entonces, silencio. Un silencio más pesado que cualquier sonido. Rafael empujó lentamente la puerta. Estaba atascada. Algo la bloqueaba desde afuera. Empujó más fuerte. La puerta cedió y lo que vio lo dejó paralizado. Los 3 perros estaban de pie. Sangrando, jadeando, tambaleándose, pero de pie. Y a 5 metros de distancia, iluminado por la luna que acababa de salir de las nubes, estaba el jaguar. Era más grande de lo que Rafael había imaginado. Su pelaje dorado con rosetas negras brillaba húmedo de sangre. No sabía si propia o de los perros. Sus ojos amarillos no mostraban miedo, mostraban cálculo. Había probado la defensa, había evaluado el costo, y había tomado una decisión. El jaguar dio un paso atrás, luego otro. No corría, no huía con pánico, se retiraba estratégicamente, como un general que sabe cuándo una batalla no vale las bajas. Titán dio un paso adelante, sangrando de una herida profunda en el hombro. El jaguar gruñó bajo, una advertencia. Brutus se tambaleó pero se mantuvo firme. Sombra, con un ojo cerrado por un zarpazo, caminó hacia adelante cojeando, y el jaguar entendió algo. Estos no eran animales domésticos asustados, eran guerreros dispuestos a morir. Y ninguna presa, por valiosa que fuera, valía enfrentar enemigos dispuestos a morir. El felino se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, no con prisa, con dignidad, como un rey que decide que este territorio no vale la sangre de su reino. Los 3 perros no lo persiguieron. Habían ganado, pero apenas. 1 a 1 colapsaron. Titán cayó de costado, respirando con dificultad. Brutus se sentó, incapaz de mantenerse de pie. Sombra se arrastró hasta la puerta y se dejó caer, bloqueando la entrada con su cuerpo destrozado. Rafael corrió hacia ellos. Elena salió con los niños, todos llorando, todos gritando los nombres de los perros. Mateo abrazó a Titán, su camisa empapándose de sangre. Lucía presionó su suéter contra la herida de Brutus,
intentando detener la hemorragia. Los gemelos se acurrucaron junto a Sombra, sus pequeñas manos acariciando su pelaje negro ahora rojo. Elena corrió a buscar el botiquín. Rafael intentó evaluar las heridas con la linterna que milagrosamente ahora funcionaba. Titán tenía un tajo profundo desde el hombro hasta el pecho. Brutus sangraba de múltiples cortes en las patas y el cuello. Sombra tenía una oreja desgarrada y lo que parecía una costilla rota. Necesitaban un veterinario. Necesitaban uno ya, pero el veterinario más cercano estaba a 2 horas en camioneta, por caminos de tierra que de noche eran intransitables. Hicieron lo que pudieron. Elena limpió las heridas con agua hervida y alcohol. Rafael cosió los cortes más grandes con hilo de pescar, sus manos temblando, sus ojos llorosos. Los niños se quedaron junto a los perros toda la noche, hablándoles, acariciándolos, prometiéndoles que estarían bien, y los 3 perros, a pesar del dolor, a pesar de estar al borde de la muerte, movieron sus colas. Apenas un temblor, pero fue suficiente. Estaban vivos. La familia estaba viva. Habían cumplido su misión. Al amanecer, Rafael cargó a los 3 perros en la parte trasera de la camioneta. No fue fácil. Titán pesaba 50 kilos, Brutus 45, Sombra 40. Pero la adrenalina y el amor le dieron fuerzas que no sabía que tenía. Elena empacó rápido. Lo esencial, ropa, documentos, el dinero escondido bajo el colchón. Los niños subieron en silencio, sus rostros pálidos, sus ojos hinchados de tanto llorar. El viaje fue una pesadilla. Cada bache hacía gemir a los perros. Cada curva los hacía resbalar en la caja de la camioneta a pesar de las mantas que Elena había puesto. Mateo iba atrás con ellos, sosteniendo sus cabezas, susurrándoles que faltaba poco, que aguantaran, que no se rindieran, y ellos lo escuchaban. Sus ojos lo seguían, como si su voz fuera lo único que los mantenía anclados a la vida. Llegaron al pueblo cuando el sol ya estaba alto. La veterinaria, una mujer joven llamada Doctora Reyes, palideció al ver el estado de los perros. «Esto es grave», dijo. «Muy grave. Voy a hacer lo que pueda, pero no puedo prometer nada». Rafael asintió, incapaz de hablar. Elena abrazó a los niños, y esperaron. Esperaron durante horas en esa sala pequeña que olía a desinfectante y miedo. La doctora Reyes trabajó sin parar. Suturó heridas, administró antibióticos, colocó sueros. Titán necesitó transfusión de sangre. Tuvo suerte de que hubiera un donante compatible en el refugio del pueblo. Brutus tenía una infección comenzando. Le dio antibióticos de amplio espectro. Sombra tenía 2 costillas rotas. Las vendó con cuidado. Les tomó 6 horas estabilizar a los 3. Cuando finalmente salió, estaba exhausta. «Van a vivir», dijo, «pero necesitan descanso, mucho descanso, y no pueden volver a esa finca. Si ese jaguar regresa, no sobrevivirán un segundo encuentro». Rafael lo sabía. Elena lo sabía. Esa noche, mientras los niños dormían en un hotel barato del pueblo y los 3 perros descansaban en la veterinaria conectados a sueros, Rafael y Elena tomaron la decisión más difícil de sus vidas. No volverían a la finca. 3 años de trabajo, de inversión, de sueños, abandonados por la seguridad de su familia. Al día siguiente llamaron al hermano de Rafael que vivía en la ciudad. Podían quedarse con él hasta encontrar algo. No sería fácil. Empezar de nuevo nunca lo es. Pero estaban vivos. Los 4 niños estaban ilesos. Y los 3 perros que habían dado todo por protegerlos estaban recuperándose. Los días en el pueblo fueron extraños. Los niños visitaban a los perros 3 veces al día. Les llevaban sus juguetes viejos, les leían cuentos, les cantaban canciones. Y lentamente, muy lentamente, los 3 guerreros comenzaron a sanar. Titán fue el primero en poder caminar, cojeando pero firme. Brutus recuperó el apetito, señal de que la infección había sido vencida. Sombra tardó más. Las costillas rotas son lentas de sanar, pero su ojo cerrado volvió a abrirse, hinchado y rojo pero funcional. Una semana después, la doctora Reyes les dio el alta. «Pueden llevárselos», dijo, «pero cuídenlos. Son héroes, y los héroes merecen vivir en paz». Rafael pagó la cuenta con todo el dinero que tenían. Valió cada centavo.
Cargaron a los 3 perros en la camioneta, esta vez con mantas gruesas y almohadas. El viaje a la ciudad fue largo pero tranquilo. Los niños cantaban canciones tontas para mantener el ánimo alto. Los perros dormían, finalmente seguros, finalmente sin necesidad de vigilar. La vida en la ciudad fue un ajuste difícil. El apartamento del hermano de Rafael era pequeño, 2 habitaciones para 9 personas y 3 perros grandes, pero lo hicieron funcionar. Los niños compartían cuartos, dormían en colchones en el suelo. Los perros dormían en la sala, sus cuerpos enormes ocupando casi todo el espacio. Rafael encontró trabajo en construcción. Elena empezó a vender empanadas en el mercado. No era la vida que habían soñado, pero era vida, y los 3 perros se adaptaron. Titán, que había sido criado para espacios abiertos, aprendió a caminar en calles de concreto. Brutus, que desconfiaba de extraños, aprendió que no todos los humanos eran amenazas. Sombra, el más salvaje de los 3, el que tenía alma de guerrero, aprendió que a veces la paz también es victoria. Los meses pasaron. Las heridas físicas sanaron, dejando cicatrices que se sentían bajo el pelaje. Las heridas emocionales tardaron más. Titán tenía pesadillas. Se despertaba jadeando, buscando enemigos que no estaban. Brutus se sobresaltaba con ruidos fuertes. Sombra a veces se quedaba mirando las ventanas durante horas, como esperando que algo saliera de la oscuridad. Pero con cada día, con cada abrazo de los niños, con cada caricia de Elena, con cada palabra de agradecimiento de Rafael, esas heridas también comenzaron a cerrar. Un día, 6 meses después de aquella noche terrible, un hombre llegó al apartamento buscando a la familia Mendoza. Era un periodista del periódico local. Había escuchado la historia de boca de la doctora Reyes. Quería escribir un artículo. Rafael no estaba seguro. No éramos héroes, dijo. Solo sobrevivimos. Pero el periodista insistió. Es una historia que la gente necesita escuchar. En un mundo lleno de malas noticias, necesitan saber que el coraje aún existe. Accedieron a la entrevista. Fue incómoda. Ninguno de ellos estaba acostumbrado a hablar de aquella noche. Los niños lloraron al recordar. Elena tuvo que salir de la habitación varias veces. Rafael habló con voz quebrada. Pero contaron todo. Y cuando el periodista preguntó por los perros, los 4 niños respondieron al unísono. Son nuestra familia. Nos salvaron. Los amamos. El artículo salió 2 semanas después en la portada del periódico. 3 perros se enfrentan a jaguar para salvar familia. La respuesta fue abrumadora. Cartas llegaban diariamente. Gente enviaba dinero, comida para perros, juguetes. Una empresa de alimentos para mascotas les ofreció suministro gratuito de por vida para los 3 perros. Un constructor les ofreció trabajo mejor pagado a Rafael. Una escuela invitó a los niños a dar una charla sobre valentía y lealtad. Pero lo más importante fue lo que sucedió un mes después del artículo. Un hombre llamado Don Arturo, dueño de un rancho grande a las afueras de la ciudad, los contactó. Había leído la historia. Tenía una propuesta. Yo tengo tierras, dijo. Muchas tierras, seguras, sin jaguares. Necesito a alguien que las cuide, que las trabaje. Y ustedes necesitan un hogar. Podemos ayudarnos mutuamente. Era demasiado bueno para ser verdad, pero era real. Don Arturo les mostró la propiedad. 50 hectáreas de tierra fértil, una casa grande con 4 habitaciones, corrales bien construidos, agua de pozo, electricidad de paneles solares, y lo mejor, estaba vallada, segura, lejos de la selva salvaje. Los niños corrieron por el terreno gritando de felicidad. Los 3 perros los siguieron, más lentos que antes, con cicatrices que tiraban al correr, pero con las colas moviéndose como banderas de victoria. Se mudaron 2 semanas después. Esta vez no fueron como refugiados huyendo del peligro. Fueron como familia construyendo un futuro. Rafael trabajaba la tierra con nueva esperanza. Elena plantó un jardín más grande que cualquiera que hubiera soñado. Los niños tenían espacio para jugar sin miedo. Y los 3 perros finalmente pudieron simplemente ser perros. No guardianes, no guerreros, solo perros. Pero nunca olvidaron. Cada noche, antes de dormir,
Los 3 perros hacían su ronda. Caminaban el perímetro de la propiedad, olfateaban el aire, escuchaban la oscuridad. Era instinto, era entrenamiento, era quienes eran. Y Rafael los dejaba. Entendía que algunos guerreros nunca dejan de vigilar, no porque no confíen en la paz, sino porque saben cuánto costó conseguirla. Los años pasaron tranquilos. Mateo creció, se hizo hombre, estudió veterinaria inspirado por los 3 perros que salvaron su vida. Lucía se convirtió en maestra, enseñando a niños sobre coraje y responsabilidad, usando la historia de aquella noche como ejemplo. Los gemelos, Santiago y Emilia, nunca perdieron su alegría, pero ganaron algo más: respeto profundo por los animales que se sacrifican por quienes aman. Titán fue el primero en irse. Tenía 13 años, viejo para un dogo argentino, especialmente uno que había peleado batallas que hubieran matado a perros más jóvenes. Murió dormido bajo su árbol favorito, con Mateo sentado a su lado, acariciando su pelaje blanco ahora gris. No hubo dolor, solo paz. Lo enterraron en el jardín, bajo un roble que Elena había plantado el primer día en la nueva finca. Sobre la tumba pusieron una piedra con una sola palabra grabada: guardián. Brutus lo siguió 2 años después. Cáncer. La doctora Reyes, ahora amiga cercana de la familia, hizo todo lo que pudo. Pero algunas batallas no se pueden ganar. Brutus aguantó más de lo que debía, como si no quisiera dejar solo a Sombra. Murió en casa, rodeado de familia, su cabeza en el regazo de Rafael. Sus últimos segundos los pasó mirando a Sombra, como pasándole el mando, como diciéndole: cuídalos cuando yo no esté. Lo enterraron junto a Titán. La piedra decía: valiente. Sombra vivió más tiempo, 15 años, casi un récord para un presa canario. Pero el tiempo finalmente cobra su precio. Sus patas ya no lo sostenían bien. Su vista se nubló. Su olfato, una vez capaz de detectar peligro a kilómetros, se debilitó. Pero su espíritu nunca se rompió. Cada noche, cojeando, con dolor, hacía su ronda. Rafael intentó detenerlo. Ya no es necesario, viejo amigo. Puedes descansar. Pero Sombra no descansaría hasta que su corazón dejara de latir. Una mañana de primavera, Sombra no despertó. Elena lo encontró bajo el mismo roble donde habían enterrado a Titán y Brutus, como si hubiera elegido ese lugar, como si supiera que era tiempo de reunirse con sus hermanos. No hubo lágrimas ese día, solo respeto. Lo enterraron junto a los otros 2. La piedra decía simplemente: héroe. Los años siguieron pasando. La familia Mendoza prosperó. Tuvieron más perros, buenos perros, leales perros. Pero nunca hubo otros como los 3. Esos fueron únicos. Una vez, en una generación, 3 guerreros nacen con un propósito, y ellos cumplieron el suyo. Hoy, si visitas el rancho Mendoza, verás 3 piedras bajo un roble enorme. Nietos que nunca conocieron a los 3 perros originales juegan cerca, escuchando a sus abuelos Rafael y Elena contar la historia de la noche que cambió todo. La historia de 3 perros que no eran solo perros, eran familia, eran héroes, eran leyenda. Y si prestas atención, en las noches tranquilas cuando el viento sopla suave, dicen que aún puedes escucharlos. 3 pares de patas caminando el perímetro, 3 respiraciones firmes, 3 guardianes que nunca dejaron su puesto. Porque algunos guerreros no necesitan estar vivos para seguir protegiendo. Su legado es eterno. Su amor es infinito, y su historia nunca morirá, porque eso es lo que hacen los verdaderos héroes. No buscan gloria, no esperan recompensa, solo protegen, solo aman, solo dan todo hasta que no queda nada. Y cuando finalmente descansan, lo hacen sabiendo que cumplieron, que valió la pena, que las vidas que salvaron siguieron adelante, más fuertes, más sabias, más agradecidas. Esta no es solo la historia de 3 perros, es la historia de lo que significa ser leal, de lo que significa sacrificio, de lo que significa amor incondicional. Y si te toca el corazón, si te hace valorar a los animales que te acompañan, si te recuerda que los verdaderos héroes caminan entre nosotros en formas que no siempre reconocemos, entonces Titán, Brutus y Sombra
no murieron en vano. Su historia vive, y mientras alguien la recuerde, ellos siguen aquí, vigilando, protegiendo, amando, como lo hicieron aquella noche, como lo harán por toda la eternidad.